Dirección por restricción. Hechos 16, 1 al 7. El segundo viaje misionero de Pablo se da en un contexto de conflicto doctrinal resuelto por una confirmación de la Iglesia de Jerusalén. El conflicto doctrinal fue sobre el alcance de la gracia de Dios. ¿Era suficiente para la salvación o había que añadirle obras? La Iglesia en Jerusalén, por medio del concilio, concluye que la salvación es solo por gracia, únicamente por gracia. Envía una carta a Antioquía para confirmar esta verdad y hay alegría en la iglesia. Pero justo cuando todo parecía resuelto y que el evangelio seguía corriendo y el segundo viaje tomaba forma, surge una diferencia inesperada. Pablo y Bernabé se separan por un desacuerdo sobre Juan Marcos. Bernabé quiere darle otra oportunidad. Pablo no confía en él después de su abandono previo. La discusión es tan fuerte que terminan tomando caminos separados. El resultado, aunque parece una pérdida, Dios multiplica el impacto. Ahora hay 2 equipos misioneros en vez de uno. Bernabé viaja con Marcos a Chipre. Pablo elige a Silas y sale hacia Siria y Cilicia. Hechos 16, 1 y 2. Después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí, había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Estos versículos nos muestran y nos demuestran cómo la obra es plenamente del Señor. Es el Señor quien comisiona, el Señor es quien envía y el Señor es quien provee para su obra. Y es Dios quien pone a Timoteo en el camino de Pablo. Un joven con buen testimonio, con una mezcla cultural, madre judía, padre griego, pero un corazón enseñable. Antes de avanzar, Dios le da a Pablo un compañero nuevo, sangre joven, alguien que será fundamental en su ministerio futuro. Justo un poco tiempo después de la separación de Pablo y Bernabé, que podía entenderse como que el ministerio se apagaba, que el llamado se debilita o la misión flaquea, donde podemos pensar humanamente que los colaboradores ya no van a colaborar y además un joven Marcos que Pablo no permitió que se sume al viaje, Dios le envía otro joven, a Timoteo. Al final es cierto que Dios quería la fuerza de la juventud en el ministerio. Esto me hace comprender que Dios es soberano y cumplirá su propósito incluso a pesar de nuestras debilidades. Él se proveerá como siempre lo ha hecho. Hechos 16:3. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Pablo toma a Timoteo y lo suma al viaje misionero, pero hace algo impensado en primera instancia: lo circuncida. Y este hecho parece muy contradictorio, pues hasta hace unos versículos atrás la iglesia estaba luchando contra los judaizantes y su doctrina. Además se concluyó que la gracia de Dios es suficiente. Entonces, ¿por qué Pablo circuncida a Timoteo si se opone a los judaizantes? La respuesta es interesantísima, porque la circuncisión de Timoteo no era para salvación, sino para el cumplimiento de la misión. Los judaizantes enseñaban que la circuncisión era necesaria para ser salvo. Cumplir la ley era un requisito auxiliar a la gracia de Dios. Pablo combate eso con toda su fuerza en el capítulo 15 de Hechos y en otras de sus cartas como Gálatas y Romanos. Pero en el caso de Timoteo,
La circuncisión no tenía nada que ver con salvación, sino con remover un obstáculo cultural para poder predicar a los judíos. Timoteo tenía madre judía y padre griego. Para los judíos eso lo convertía en judío, pero un judío incircunciso era considerado apóstata. Si Pablo quería entrar en las sinagogas con Timoteo, la falta de circuncisión iba a cerrar puertas antes de que ellos pudieran abrir la boca. Entonces, Pablo no cedió en doctrina, ganó en estrategia. Vemos que Pablo distingue entre evangelio y costumbres. Para Pablo, la circuncisión como requisito de salvación es una herejía, pero la circuncisión como gesto cultural para no ofender a un grupo es sabiduría misionera. Esto encaja perfecto con su principio, el que él enseña en 1 Corintios 9:20, donde dice, me hice judío para ganar a los judíos. Pablo no compromete el evangelio, pero sí adapta su método. Hechos 16, 4 y 5. Y al pasar por las ciudades les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén, para que las guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. La estrategia había dado resultado. Nadie opinaba ni se ofendía por Timoteo. El evangelio se predicaba y la iglesia crecía día a día. Esto me hace pensar en muros de cultura o tradición que podemos armar en nuestra mente, en nuestra imaginación o que están muy estructurados en nuestra religión, pensando que el evangelio no se puede predicar junto a otro tipo de cristianos, a otra denominación o incluso a católicos, que no debemos participar en eventos no organizados por nuestra única iglesia, que no podemos ir y compartir con otros hermanos, que nos limitaríamos a mostrar un amor práctico. Pablo acá nos muestra lo contrario. La tradición se adapta, pero el evangelio no se detiene. Hechos 16, 6 al 7. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Estos dos versículos me llaman mucho la atención, pues en resumen, Dios no le permite predicar a Pablo en algunos lugares. Esto es inentendible para mí porque ¿acaso no se nos llama a predicar en tiempo y fuera de tiempo? Bueno, el Espíritu Santo a veces dice no. Cuando Dios te frena, puede ser para protegerte o redirigirte, para que no gastes o malgastes tu esfuerzo. Ahora, si pienso en Pablo y en su devoción por cumplir su misión, su llamado de predicar a los gentiles, puedo entender que un par de días perdidos o semanas en ese tiempo, predicando en un lugar sin fruto, era muchísimo. Pero si pongo mi vida en consideración, donde solamente predico eventualmente, ir a un lugar inadecuado no quitaría muchas horas de predicación, pero ¿sería desobediencia? Veamos qué le pasa a Pablo. Él no está desobedeciendo a Dios. Al contrario, está obedeciendo en sobremanera, demasiado, con mucha sensibilidad y oído atento a lo que Dios hace en el camino. Esto es clave. Pablo no está intentando hacer algo malo, no está en rebeldía, no está fuera de la voluntad de Dios. Está haciendo lo que Jesús mandó o intentando hacer lo que Jesús mandó. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Pero aún así, el Espíritu Santo le impide avanzar. Esto nos puede enseñar algunas cosas. No todo lo que es bíblico es lo que Dios quiere en este momento. El tiempo es importantísimo.
porque si solo aislamos algunas verdades bíblicas, como por ejemplo, no es bueno que el hombre esté solo, podríamos cometer muchísimos errores solo tratando de emparejar jóvenes que no tienen madurez física, emocional y económica para afrontar un noviazgo y un matrimonio. Condenaríamos una familia a sufrir las consecuencias de una mala decisión. Y eso no es lo que Dios quiere. Otra cosa que podemos aprender, no todo lo que es bueno es lo que Dios quiere para ti y para mí. Sino todos tendríamos que ir de misioneros, por ejemplo, a la Ventana 1040, o tendríamos que ir a traficar Biblias a los países musulmanes. Y si todos nos dedicamos a una sola cosa en la obra buena, entonces, ¿quiénes llevan adelante la obra acá en nuestra ciudad? ¿Quiénes orarían? ¿Quiénes ofrendarían? ¿Quiénes enseñarían? Lo difícil es saber distinguir lo que Dios quiere para mí. Y para eso tenemos que tener una comunicación fiel, diaria y cercana con nuestro Dios. La obediencia no es solo hacer lo correcto, sino hacerlo en el tiempo adecuado. Estos puntos me hacen pensar cómo Pablo se dio cuenta de que no lo quería en cierto lugar, que Dios no le permitía. No nos hablan de visiones, no nos hablan de sueños, no nos hablan de una voz audible, solo la sensibilidad y comunicación estrecha con Dios que Pablo tenía, podía identificar que no lo quería en Asia y no lo quería en Bitinia. El Espíritu Santo cierra puertas que a veces a nosotros nos parecen buenas opciones. Pablo quiere predicar en Asia, luego quiere ir a Bitinia. Ambas son regiones necesitadas, estratégicas, llenas de ciudades importantes. Pero la palabra dice, les fue prohibido por el Espíritu Santo. Después, el Espíritu Santo no se lo permitió. Esto es impresionante. No es Satanás cerrando puertas, no es oposición humana, política o religiosa. Es Dios mismo frenando y guiando a sus siervos. ¿Por qué? Porque no era el lugar, no era el tiempo y no era el plan. A veces confundimos puertas cerradas con ataques del enemigo, obstáculos con falta de fe, frenos con algún castigo, pero acá en este relato el freno es dirección. Dios no solo dirige por revelación, también nos dirige por restricción. En la Biblia, Dios nos guía de dos maneras, por lo que Él abre. Puede abrirnos una visión, puede mostrarnos en la palabra, puede darnos una oportunidad, puertas abiertas para cumplir su voluntad. Pero también nos habla por lo que Él cierra. Impedimentos, bloqueos y falta de paz al hacer las cosas. Ambas son formas válidas de dirección y tenemos que dar gracias a Dios porque está presente en todas las situaciones. En este relato, Dios está guiando a Pablo, Timoteo y Silas por restricción. Les está diciendo, no acá, no ahora, no así. Y esa restricción prepara el terreno para llevarlos y predicarlos a una nueva región, a Macedonia, donde van a tener un éxito total y va a abrirse un continente al Evangelio. Dios primero cierra puertas y después abre un continente entero.